Amigas y amigos del deporte, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en quinique.com. El placer de saber, ver y oír más. Hoy con una historia que en lo personal pues me toca el corazón, porque precisamente habla del Ejército Nacional, habla de las personas que están detrás del camuflado a través de un documental que se llama Con los pies en la tierra. Y bueno, pues estamos con dos de los protagonistas de este documental. Ya van a escuchar a Nelson Ramírez en audio y también tenemos en video a Jaime Rojas, que también hace parte del equipo Héroes de Honor. Y bueno, estamos aquí con Jaime Rojas, que pues nos va a hablar un poco de su experiencia, de lo que ha vivido a través de este proyecto tan importante y que de alguna u otra forma pues ha cambiado mucho la perspectiva de cómo seguir adelante después de un episodio tan complicado como es ser víctima de una mina antipersona y que la vida cambie del cielo a la tierra. Entonces, Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, pues comentémosle a la gente quién es Jaime Rojas y bueno, cómo ha sido su trayectoria en el Ejército Nacional de Colombia. Muchísimas gracias, Santiago, por la oportunidad, a ustedes por brindarnos este espacio tan maravilloso para poder expresarnos, dar a conocer pues, nuestros trabajos, nuestro camino de vida que no ha sido pues fácil, gracias a cosas que nos han sucedido, pero bueno, han sido superadas y nada, estamos aquí nuevamente, gozando de la vida, con la familia y siguiendo adelante. Tomo la decisión de irme de soldado profesional. Sale la oportunidad con un teniente, un amigo de ahí en Chiquinquirá, de hacer la incorporación en Sogamoso, y me voy hasta Sogamoso y hago la incorporación y digo, me voy de soldado profesional. ¿No? Y al hacer el proceso de incorporación me mandan para la brigada, salgo seleccionado para la brigada Móvil 4, Batallón de Contrarrías 39, hago todo el proceso de fase allá, que fueron 2 meses, 20 días de reentrenamiento, y ingreso allá como soldado profesional al área de combate. Entonces se inician a ver todo el sistema. Al segundo día de haber ingresado se presenta un enfrentamiento, ¿sí? Y hay heridos, hay bajas, hay esto. Entonces yo digo, uy, ¿dónde estoy metido? Pero me hago la pregunta, digo, pues si los compañeros que están acá realmente pueden, porque yo no voy a poderlo, ¿sí? Y inicio como soldado profesional, me incorporo, me adapto, hago varias cosas estando en el ejército. Y ya en una época, eso fue en diciembre del 2010, desarrollamos un patrullaje de reconocimiento de área, de registro y control. Y iniciamos un combate, ¿sí? Fuimos atacados por el enemigo y ahí sufro la lesión de la amputación del pie derecho. 26 de noviembre del 2010 me causa esta lesión, la cual me ha dejado pues la secuela y que me ha llevado a donde estoy hoy en día, porque al pasar eso siente uno como que se le derrumba el mundo, ¿sí? Entonces, para uno y para la familia, sentir ese afán de verlo a uno ya en otra situación, un cambio de vida al 100%, porque pues la vida le cambia un 100% a uno al presentar esta situación. Pero bueno, gracias a Dios hemos superado. Llegué aquí a Bogotá al batallón de sanidad y ahí me prestaron pues todo el apoyo para la recuperación como tal después de haber sufrido esta lesión que fue dura. El 24 de diciembre fui a pasarlo con mi familia. Me reincorporo aquí en el batallón de sanidad donde me brindan todo el apoyo el 11 de enero y gracias a Dios pues porque el ejército tiene ese medio para poder atendernos, ¿no? Donde están los médicos que le dan una orientación tanto psicológica como motivacional, ¿sí? El tipo de terapias físicas, fisiatras, ¿sí? Ocupacionales, ¿sí? Y eso le ayuda muchísimo a uno a concientizarse y demás que ahí se concentran todo el tipo de heridos que pueden haber de la fuerza, del ejército. Entonces ahí llega uno y es donde se da cuenta y yo cuando me di cuenta, yo, bueno, soldados que estaban en situaciones mucho más difíciles que la mía, yo dije, bueno, gracias a Dios lo mío fue solo un pie y no tengo otro rasguño porque realmente así fue, no tengo otro rasguño por este artefacto explosivo que me causa tan grande herida, ¿sí?
y que me cambia la vida un 100%. Entonces, y posteriormente, ya después de la recuperación de un tiempo, inicia el proceso de adaptación a caminar nuevamente, que eso es como la gloria nuevamente, de volver uno a decir, no, existe la posibilidad de saber de que existe la posibilidad de que voy a volver a caminar con una prótesis, pero ya no voy a depender de un elemento, de tener ocupadas mis manos, ¿sí? Entonces voy a ver cómo va a ser el proceso de adaptación. Y inicio ese proceso en el hospital militar que gracias a Dios es como esa mano derecha que uno espera tener, ¿no? Entonces fue muy, muy, muy importante. Y terminando ya el proceso, de ahí por medio de un amigo, me dice, venga, hay un equipo de micro que llama mucho la atención y a usted le gusta el micro, porque a mí siempre me gustaba el micro, pues debería incorporarse. Y yo le digo, perfecto, vamos a ir un día a estos. Entonces, vamos y conozco en ese entonces el proyecto del club, me incorporo, digo, esto me gusta, vamos a hacerle, ¿qué hay que hacer? Y nada, empiezo a formar parte de este gran proyecto. Y cuando me doy de cuenta de la dinámica que tenía, que era integración de la familia, de los niños, ¿sí? Del impacto que se generaba en la sociedad, y empiezo a ver el tipo de entrevistas que se veían, los espacios que había de apoyo, de superación, me llama muchísimo más la atención y digo, no, acá fue y acá me quedo y vamos a iniciar y me voy a incorporar a formar parte de este gran proyecto y iniciamos ahí a trabajar porque el proyecto pues ya venía como con 2 años de antigüedad, ¿sí? Y por cosas del destino, ¿no? Hay un tema ahí como un envolvimiento y entonces nos independizamos y junto con Nelson pasamos a formar parte del mismo proyecto, se puede decir, pero con una ideología más diferente. Y ahí es donde sale el nombre del Club Héroes de Honor. Surge de que el documental no iba a ser nosotros solo los que estábamos ahí, sino las familias. Entonces, pues las familias inician este proceso de incorporarse a hacer las grabaciones, a recordar esos tiempos que realmente las víctimas del conflicto muchas veces dicen víctimas del conflicto reconocidas son las que son amputadas o que han sufrido la pérdida de un miembro o alguna cosa, pero no se ha llegado más allá de ver realmente las víctimas que están ocultas y que son quizás muchas veces hasta más víctimas, que sufren muchísimo más que la víctima directa, ¿no? Y es de pronto la mamá, el hermano, ¿sí? La familia, los hijos, porque es muy difícil y es muy, muy concreto ver las mamitas viendo la necesidad de su hijo y ese afán y ese dolor de cómo era su hijo cuando ella lo veía convencional a verlo ahorita ya en una condición de discapacidad. Los hijos, el tener que, hoy en día ya pues ya llevamos, en su mayoría los que llevamos tiempo de que nos pasó la lesión, ya tenemos hijos, ya tenemos esto, hay otros que tenían los hijos anteriormente, entonces llegar a darle una explicación al hijo de por qué perdió el pie y cómo lo perdió y esas preguntas que surgen, ¿sí? Del que, cómo fue explicarle a él, entonces los niños también sufren ese trauma y lo llevan en su interior y ese afán, ese dolor por su papá, por, por, por verlo cómo está, ¿sí? Entonces, para ellos es también muy impactante. Y para los hermanos, ver que ya hay un hermano que no es convencional, que después de que salía uno con ellos, con los hermanos a correr, a montar cicla, a, a jugar micro, a hacer diferentes actividades, volver nuevamente a tener que empezar de ceros y ellos sentirse en esa necesidad de estar ahí para apoyarlo a uno. Entonces ellos sufren ese victimizamiento en la parte silenciosa, ¿sí? Sufren ese dolor atrás de la víctima directa, pero que quizás lo sufren mucho más y es psicológico, ¿sí? Emocional, que a ellos los impacta muchísimo. Entonces, para nosotros este proyecto fue maravilloso cuando dijeron que incorporación de la familia, de poder visibilizarlos a ellos y se logra presentar la entrevista de uno de los familiares que salen en este gran proyecto de los compañeros que fueron
que han sido víctimas directas. Entonces, maravilloso porque escucha uno ese dolor, esa angustia, y el pueblo colombiano debe de entender la situación que se vive cuando se ve afectado, porque realmente hay mucha gente que nunca se ocupa o mira o analiza hasta que no lo sufre. Cuando conocí el proyecto, para mí fue algo, se puede decir, maravilloso. Y me llamó mucho la atención porque pues a mí el deporte me gusta muchísimo. Entonces, y como vi compañeros que realmente podían hacerlo, podían correr, porque en ese entonces todavía no había hecho la dinámica de llegar a jugar, ¿sí? O a correr con la prótesis. Y cuando yo veo que ellos pueden y empiezo, yo digo, wow, esto está interesante. Entonces me incorporo y se hace ese cambio también y ese ajuste en mi vida de que me ayuda el deporte, me ayuda como a sanar cuando tengo situaciones especiales o difíciles. Y bueno, vamos al entrenamiento, como que en el entrenamiento uno corre, se desahoga y toda esa vaina. Entonces para mí fue muy emocional saber que podía volver a recuperar algo de lo que a mí me gustaba, que era el micro.